Mi vida cambió para siempre cuando encontré esa carta. Estaba escondida entre las páginas amarillentas del libro de recetas de mi abuela. Era la letra temblorosa de mi madre confesando el secreto más oscuro de nuestra familia. Cambié a mi hijo en el hospital, decía. Era la única manera de salvar mi matrimonio. En ese momento, todo lo que creía saber sobre mí mismo se desmoronó como un castillo de arena. Yo tenía 28 años. Acababa de regresar a la casa familiar en México para ayudar a mi madre tras la muerte de mi abuela. Durante días estuve organizando sus cosas, sin imaginar que iba a encontrar la verdad que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Esa verdad que explicaba por qué siempre me sentí como un extraño en mi propia familia. Por qué mis gustos eran tan diferentes. Por qué mis facciones no se parecían a las de mis padres. La carta seguía con detalles que me helaron la sangre. Mi madre había tenido una aventura con su jefe mientras mi padre trabajaba de madrugada en la fábrica textil del centro de la ciudad. Cuando quedó embarazada no sabía de quién era el bebé. El miedo la estaba matando por dentro porque mi padre era un hombre de principios estrictos. Un hombre trabajador y honesto que jamás iba a perdonar una infidelidad. Un hombre que había crecido en una familia donde los valores tradicionales eran sagrados. El día que nací en el Hospital General de la Ciudad de México, mi madre hizo algo que no me podía imaginar. Aprovechó el caos de la noche en la sala de maternidad. Una enfermera nueva estaba distraída atendiendo una emergencia, y mi madre intercambió las pulseras identificadoras de 2 bebés. Me llevó a casa y me presentó como el hijo legítimo de mi padre, mientras que el verdadero bebé de mi padre se fue con otra familia sin que nadie se diera cuenta. Durante años mi madre cargó con ese peso. La carta contaba cómo cada día era una tortura psicológica para ella. Veía crecer a un hijo que no era suyo biológicamente, pero que había aprendido a amar como si fuera su propia sangre. Me preparaba el desayuno cada mañana sintiendo el peso de la mentira. Me ayudaba con la tarea escolar mientras por dentro se moría de culpa. Si alguna vez has cargado con un secreto que te destroza por dentro, suscríbete al canal porque vas a entender el dolor que viene en esta historia. Después de leer esa carta confronté a mi madre. Nunca voy a olvidar la expresión de horror absoluto en su rostro cuando me vio con el papel en las manos. Se desplomó en la silla de la cocina, la misma donde me había dado de comer durante mi infancia, la misma donde me había consolado cuando llegaba llorando de la escuela. Comenzó a llorar como nunca la había visto. Un llanto desgarrador que salía desde lo más profundo de su alma. «Mijo, perdóname», repetía entre sollozos. «No sabía qué hacer. Tu padre me hubiera abandonado y yo no tenía a dónde ir. Era 1995 y las mujeres solas no la tenían fácil». Sus palabras me atravesaron como dagas filosas. Durante 28 años había vivido una mentira completa, amando a padres que no eran mis padres biológicos, llevando un apellido que no me correspondía, celebrando cumpleaños que tal vez ni siquiera eran míos. Mi padre, don Ramón, llegó del trabajo esa noche sin saber que su mundo también se iba a venir abajo en pedazos. Cuando le conté lo que había descubierto, su reacción fue más devastadora de lo que imaginé. El hombre que siempre había sido mi héroe, que me enseñó a andar en bicicleta en el parque de la colonia, que me llevaba a los partidos de fútbol los domingos al Estadio Azteca, que trabajaba horas extra para comprarme los útiles escolares. Me miró como si fuera un completo extraño. «Entonces no eres mi hijo», murmuró con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Esas 5 palabras simples destruyeron 28 años de amor paternal en un segundo. Mi madre trataba desesperadamente de explicar, pero él ya había cerrado su corazón. Para don Ramón la traición era doble y mortal. Su esposa lo había engañado con otro hombre, y durante casi 3 décadas había criado amorosamente al hijo de su rival. Los días que siguieron fueron un infierno emocional que no le deseo a nadie. Mi padre se fue a vivir temporalmente con su hermano en Nezahualcóyotl. Se negaba rotundamente a hablarme o a verme. Mi madre cayó en una depresión profunda y oscura. Apenas salía de su cuarto para comer algo, y yo me quedé completamente solo en esa casa llena de recuerdos falsos, cuestionando cada memoria de mi infancia, cada te amo que había escuchado, cada abrazo, cada momento familiar que ahora parecía contaminado por la mentira más grande de mi vida. Me la pasaba despierto en las noches repasando cada detalle de mi crianza.
recordando cómo siempre me sentí diferente en las reuniones familiares, cómo mis tíos a veces me miraban raro, cómo mis primos decían que no me parecía a nadie de la familia. Todas esas señales que había ignorado durante años, ahora cobraban un sentido terrible. Pero esa carta no solo revelaba mi verdadero origen, también tenía información detallada sobre dónde podría encontrar a mi familia biológica real. La investigación para localizarlos fue como caminar por un laberinto emocional muy complicado. Según la carta, el bebé intercambiado se había ido con la familia Herrera. Vivían en una colonia popular llamada San Juan de Aragón del otro lado de la ciudad. Mi madre recordaba algunos detalles específicos que había observado esa noche. El padre trabajaba en construcción y tenía las manos callosas. La madre era costurera y hablaba con acento de provincia. Si alguna vez te has sentido traicionado por la persona en quien más confiabas en este mundo, suscríbete al canal, porque esta historia te va a enseñar que a veces el perdón es el único camino real hacia la paz interior. Con la ayuda de un investigador privado que me costó todos mis ahorros, finalmente los localicé, después de 3 semanas de búsqueda intensa. El corazón me latía como tambor de guerra cuando toqué la puerta de esa casa humilde, pero bien cuidada. Tenía paredes de concreto sin pintar pero con macetas coloridas en cada ventana. Un pequeño jardín lleno de flores de cempasúchil, que cuidaba con amor mi verdadera madre biológica. Doña Carmen abrió la puerta lentamente. Al verme parado ahí se llevó las manos al pecho y se quedó sin respiración por unos segundos. «Dios mío santo», susurró con voz temblorosa, «te pareces igualito a mi esposo Pedro cuando era joven». No necesitaba explicar mucho sobre por qué estaba ahí. Mi rostro hablaba por sí solo y contaba toda la historia. Los mismos ojos café oscuro que brillaban igual. La misma nariz recta y prominente. Las mismas manos largas y delgadas de mi padre biológico. Hasta la forma de pararme era idéntica. La reunión familiar fue absolutamente desgarradora. Durante 28 años ellos habían criado con todo su amor a mi hermano biológico Alejandro, sin saber que no era su hijo de sangre. Cuando les conté toda la verdad con lujo de detalles, el mundo se les vino encima igual que a nosotros. Alejandro trabajaba como mecánico en un taller del rumbo y tenía una pequeña familia hermosa con 2 niños. No podía procesar mentalmente que toda su vida también había sido construida sobre una mentira gigantesca. ¿Cómo es posible que nuestras madres nos hayan robado nuestras verdaderas identidades sin que nos diéramos cuenta?, me preguntó Alejandro con lágrimas corriendo por sus mejillas. Éramos 2 hombres adultos hechos y derechos llorando como niños perdidos, en un mundo que ya no reconocían, tratando desesperadamente de entender cómo 2 mujeres desesperadas habían cambiado el curso completo de nuestras vidas para siempre. Doña Carmen, mi verdadera madre biológica, me abrazó ese día con la intensidad acumulada de 28 años de amor maternal que había tenido guardado en su corazón. Pero el daño psicológico ya estaba completamente hecho. No se puede recuperar una infancia perdida por completo. No se pueden borrar las lágrimas de confusión que derramé durante años enteros, preguntándome por qué me sentía tan diferente a mi familia, por qué me gustaba la música que a ellos no, por qué tenía habilidades que nadie más tenía en casa. Don Pedro, mi padre biológico, era un hombre de pocas palabras, pero de corazón gigante. Trabajaba desde muy joven en la construcción, y sus manos contaban la historia de una vida de trabajo honrado. Cuando me vio por primera vez se quedó callado por largo rato. Después me puso una mano en el hombro y me dijo, «Hijo, bienvenido a casa». Esas palabras simples me rompieron el corazón en pedazos pequeños. Han pasado exactamente 2 años desde que descubrí esta verdad que cambió mi mundo. La vida se ha vuelto una montaña rusa emocional muy intensa que no termina nunca. Mi padre adoptivo don Ramón finalmente regresó a casa después de 6 meses largos de ausencia, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma de antes. Ahora me mira con cariño genuino, pero siempre hay una sombra profunda de dolor en sus ojos. Una sombra permanente que me recuerda todos los días que no soy su sangre verdadera. Mi madre adoptiva se enfermó gravemente por el estrés acumulado y la culpa que la estaba matando. Los doctores del Hospital General dijeron que su presión arterial se disparó peligrosamente por la ansiedad crónica. Durante varias semanas, estuvo hospitalizada en cuidados intensivos. Verla conectada a todas esas máquinas que la mantenían viva
Mientras pagaba el precio de su decisión de hace casi 3 décadas, me enseñó algo muy importante. El castigo más cruel de todos es el que nos ponemos a nosotros mismos por nuestros errores. Con mi familia biológica, los Herrera, he construido poco a poco una relación hermosa pero muy extraña al mismo tiempo. Doña Carmen me cocina todos mis platillos favoritos cada domingo religiosamente. Trata con amor desesperado de recuperar todo el tiempo perdido, pero ambos sabemos en el fondo que 28 años completos no se recuperan con comidas familiares, por más cariñosas que sean. Mi padre biológico, don Pedro, me enseña pacientemente su oficio ancestral de carpintería en su taller del patio. Tiene la paciencia infinita de quien quiere darle a su hijo perdido todas las lecciones de vida que no pudo enseñarle durante su infancia. Alejandro y yo nos hemos vuelto muy buenos amigos y confidentes. Nos juntamos religiosamente cada semana para platicar durante horas sobre nuestras vidas completamente intercambiadas. Sobre todos los ¿qué hubiera pasado si? Que nos atormentan. Él me cuenta detalladamente cómo creció en la pobreza económica, pero rodeado de mucho amor familiar genuino. Yo le platico sobre todos los privilegios materiales que tuve acceso, pero que en realidad por derecho le pertenecían únicamente a él. El perdón verdadero llegó muy lentamente a mi corazón, como lluvia suave, después de una sequía muy larga y dolorosa. Perdoné completamente a mi madre adoptiva porque poco a poco entendí su desesperación de mujer joven. Era una mujer embarazada y soltera. Estaba completamente aterrorizada de perder para siempre a su esposo y quedar abandonada en un México de los años 90, donde las mujeres divorciadas eran señaladas cruelmente con el dedo por toda la sociedad. Su decisión fue absolutamente terrible, pero nació del miedo más puro, no de la maldad o el egoísmo. Hoy en día tengo la bendición rara de tener 2 familias completas, 2 historias de vida diferentes, 2 tipos de amores paternales genuinos. He aprendido con el tiempo que la sangre no siempre define el amor verdadero, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Mi nombre verdadero es Miguel Herrera según mi acta de nacimiento original, pero en mi corazón siempre voy a ser también el hijo querido de Ramón y María, porque al final de cuentas somos la suma completa de todos los amores que nos han formado como personas, incluso aquellos amores sinceros que nacieron de una mentira dolorosa. Si esta historia real te tocó el corazón tan profundo como a mí me tocó vivirla cada día, suscríbete al canal, porque todos sin excepción llevamos secretos familiares que nos definen. Solo compartiendo abiertamente nuestras heridas más profundas podemos sanar de verdad. A veces las verdades más dolorosas de la vida son exactamente las que más nos liberan el alma.